Muy buenas noches, distinguidos amigos. Bienvenidos a esta nueva actividad, la penúltima actividad, a la antepenúltima actividad de la Junta Directiva 2016-2019, que es la puesta en circulación del libro La cuestión racial y el proyecto de anexión dominicana a Estados Unidos en 1870, del licenciado Bernardo Vega Boarí, miembro de número y expresidente de la Academia Dominicana de la Historia, y que será presentada por otro miembro de número y expresidente de la Academia, el doctor Frank Moya Pons. Damos la más cordial bienvenida a los miembros de número, expresidentes de la Academia, miembros correspondientes, colaboradores y a tantos distinguidos amigos que nos acompañan en esta actividad, incluyendo a nuestro embajador en España, que está por acá, descansando de la Feria del Libro, muy exitosa, y del antiguo presidente del Parlamento centroamericano, don Tony Raful, entre otras personalidades aquí presentes. Según el programa, yo tengo que presentar a Bernardo y a Frank, pero yo creo que debemos ahorrarnos esa presentación porque si hay dos personas conocidas, no solo en el ámbito histórico, de la investigación histórica, sino también de la ciudadanía dominicana y de la función pública y privada, son ellos dos. Así es que, sin más preámbulos, pasamos al doctor Frank Moya Pons y su presentación del libro La cuestión racial y el proyecto de anexión dominicana a Estados Unidos en 1870. Queridos académicos, me llamo Quien, con su venia. Queridos amigos, este nuevo libro de Bernardo Vega es una obra de tesis que ha sido escrita para demostrar que detrás del interés del presidente de los Estados Unidos por convertir la República Dominicana en un estado de la Unión Norteamericana había dos fuertes motivaciones íntimamente conectadas, una de ellas racial y la otra geopolítica. En relación con la primera, la racial, según Vega, Grant pensaba que la isla de Santo Domingo, con una población mayoritariamente de color, era un lugar ideal para trasplantar centenares de miles de los antiguos esclavos negros a quienes Abraham Lincoln había liberado. Para entonces los norteamericanos, a través de varias instituciones religiosas abolicionistas, habían realizado experimentos migratorios similares en África, esto es, en Sierra Leona y en Liberia, como todos ustedes saben. A pesar de los resultados poco positivos de esas experiencias africanas, Grant y sus asociados mantenían su intención de anexar a Santo Domingo y posteriormente las demás grandes Antillas para convertirlas en territorios mayoritariamente habitados por negros descendientes de esclavos. Para Grant y los anexionistas, la posesión de la República Dominicana ofrecía amplias probabilidades de enriquecimiento rápido mediante la adquisición gratuita y barata de tierras, la explotación de los bosques maderables y de las minas de oro, cobre y plata que se decía había en Santo Domingo. La segunda motivación de Grant era de orden geopolítico, como ya lo hemos mencionado, y estaba ligada a la doctrina de Monroe y a la concepción del destino manifiesto, defendidas ambas por numerosos políticos, publicistas, congresistas y militares que consideraban que los Estados Unidos, que ya se habían expandido hacia el oeste y la costa del Pacífico, debían extender
también su dominio hacia el sur, anexándose las 3 grandes Antillas. Uno de los principales abogados de esa expansión fue William Seward, quien fuera secretario de Estado en los gobiernos de Abraham Lincoln y de Andrew Johnson. Precisamente, en un libro compilado por Bernardo Vega y Denis Simó, puesto a circular hace apenas 3 semanas en este mismo recinto, aparece un fragmento del discurso pronunciado por Grant ante el Congreso de los Estados Unidos para justificar su interés y sus esfuerzos por anexar Santo Domingo a la Unión Norteamericana. En esa ocasión, Grant les dijo a los congresistas lo siguiente: la adquisición de Santo Domingo es deseable debido a su posición geográfica. Rige la entrada al Mar Caribe y el tránsito ísmico del comercio, posee el suelo más rico, los puertos más capaces, el clima más saludable y los productos más valiosos de los bosques, minas y suelos de todas las islas de las Indias Occidentales. Su posesión por nosotros en pocos años construirá un gran comercio de inmensa magnitud de costa a costa que nos llevaría hacia la restauración de nuestra perdida marina mercante. Nos darán esos artículos que tan ampliamente consumimos y que no producimos, balanceando así nuestras importaciones y exportaciones. En caso de guerra extranjera, nos dará la autoridad en todas las islas referidas y así evitar que el enemigo se coloque cercano a nuestras costas. En el presente, nuestro comercio costero del Atlántico está restringido por las Bahamas y las Antillas. Por decirlo así, 2 veces tenemos que pasar por países extranjeros para llegar por mar desde Georgia hasta la costa oeste de la Florida. Hasta aquí Grant. Pese a la extendida popularidad de esas motivaciones, en ciertos círculos de Washington, Grant no las tenía todas consigo, pues contra sus empeños expansionistas se levantaron influyentes voces en el Congreso y la prensa de los Estados Unidos que se opusieron a la incorporación de nuevos territorios poblados por descendientes de africanos. Esas voces procedían de sectores tan diversos como los productores azucareros del sur y ciertos grupos liberales del nordeste norteamericano ligados a los emergentes intereses industriales. El principal protagonista en la oposición a la anexión dominicana a Estados Unidos lo fue el senador de Massachusetts, Charles Sumner, que ustedes lo conocen, a cuya figura y trabajos Bernardo Vega le dedica en este libro numerosas páginas. La historia de los empeños por incorporar el territorio dominicano a los Estados Unidos tuvo también como protagonista central al presidente dominicano de entonces, Buenaventura Báez. Los esfuerzos de Báez por facilitar esa anexión también están narrados en este libro. Están narrados con numerosos detalles en los que queda claramente establecida la complicidad de este presidente dominicano con los aventureros William Casno y Joseph Fabens, principales agentes del proyecto de anexión. Vega ha logrado extraer esos detalles de una extensa bibliografía que le ha servido para elaborar una densa narración, bastante densa, en la que destaca la estrecha conexión entre los acontecimientos en Washington y los que tenían lugar al mismo tiempo en Santo Domingo. Por esas razones, este libro es también una historia diplomática de las relaciones dominico-americanas durante el periodo formativo de la República Dominicana. Vega da inicio a esta historia en enero de 1845, 11 meses después de proclamada la separación dominicana de Haití, y la persigue cronológica y temáticamente hasta después del derrocamiento del régimen dictatorial de Buenaventura Báez en 1874. En su narración, Vega avanza retratando las actividades de los principales activistas anexionistas que operaban en primera línea, apoyando los planes de Grant y persiguiendo agendas económicas personales. Estos personajes, entre otros, fueron los más importantes: Orville Babcock, Joseph Fabens, ya mencionado, Cora Montgomery, William Casno
y el senador Oliver Morton, entre otros, como les dije. También describe Vega en detalle los orígenes de la Comisión del Senado de los Estados Unidos que visitó el país en 1871 para indagar acerca de los sentimientos del pueblo dominicano hacia la anexión. Como es bien sabido, el informe rendido por esa comisión fue hecho traducir por Emilio Rodríguez de Morici, quien lo publicó casi un siglo más tarde junto con otros papeles del Senado estadounidense generados por aquella visita. Como contrapunto a los empeños de Grant y sus asociados, Vega destaca el importantísimo papel que jugaron los patriotas dominicanos que se opusieron a la anexión, denunciándola tanto en Washington como en el resto de América Latina. Entre ellos se distinguen el historiador José Gabriel García, quien con su pluma argumentó fuertemente ante el Congreso de los Estados Unidos acerca de los inconvenientes de la anexión, y el general Gregorio Luperón, a quien le hizo la guerra a Báez y combatió su dictadura durante años tratando de impedir que cristalizara la anexión. Para los interesados en los comienzos de las relaciones diplomáticas dominico-americanas, así como para aquellos que desean conocer cómo se disolvieron los intentos de convertir la República Dominicana en un estado de Estados Unidos, este libro constituye una lectura obligatoria. Aun cuando Vega ha perseguido con tenacidad aquellos datos que apoyan su tesis de que Grant quería la anexión de Santo Domingo para convertirla en un receptáculo de libertos durante la llamada reconstrucción de la Unión Norteamericana, y ciertamente algunas evidencias han quedado de ese pensamiento, yo creo que es difícil aceptar ese argumento como causa principal, ya que todo el libro está dominado por evidencias que apoyan más el argumento geopolítico, esto es la doctrina de Monroe, los argumentos del almirante Alfred Mahan sobre el control de los mares y la navegación y el comercio. Es difícil soslayar el peso de los intereses mercuriales del presidente Grant y sus asociados, cuya descripción realmente domina la narración de esta obra de Vega. Sin embargo, Vega insiste hasta el final en su tesis para defenderla en sus conclusiones. Y en sus conclusiones cita otro discurso de Grant, el último que éste pronunció ante el Congreso de Estados Unidos, en el que este mandatario se lamenta de no haber podido lograr la anexión, mencionando entre los motivos de ese lamento el no haber podido encontrar un lugar, y ahora palabras de Grant, en donde la raza emancipada del sur hubiese encontrado allá un lugar agradable donde sus derechos civiles no hubiesen sido cuestionados y donde se demandaría tanto su mano de obra que el más pobre entre ellos hubiese encontrado los medios para ir allá. Fin de las palabras de Grant en apoyo a la tesis de Vega. Para sustentar su tesis, Vega se vale de un párrafo de las memorias de Grant en que éste declaró que la búsqueda de una solución a la condición de los libertos, de nuevo, palabras de Grant, fue lo que me movió a urgir la anexión de Santo Domingo durante el periodo en que fui presidente de los Estados Unidos. Santo Domingo fue, sigue diciendo Grant, ofrecida gratuitamente a nosotros, no solamente por su gobierno, sino por toda su gente, casi a ningún costo. La isla está muy cerca de nuestras playas, es muy fértil y con capacidad para mantener 15 millones de personas. Los productos de su tierra son tan valiosos que elaborar sus campos se vería compensado como para permitir a aquellos que quisieran ir allá rápidamente, repagar el costo del pasaje. Considere, continúa, que la gente de color iría allá en grandes cantidades para así contar con estados independientes gobernados por su propia raza. Serían Estados Unidos, serían estados de la Unión y bajo la protección del gobierno federal, pero los ciudadanos serían casi todos de color. Aquí termina Grant. El problema heurístico y hermenéutico, y perdónenme por esas dos palabrotas, que conlleva aceptar incondicionalmente ese argumento de Grant, asumido por Vega, es que fue escrito o dictado por Grant poco tiempo antes de morir como parte de sus memorias terminadas para
terminada de redactar 5 días antes de su fallecimiento. No es que él redactó esas palabras esos 5 días antes, sino que terminó las memorias. Y esas palabras suenan, o me suenan a mí como lector, más como una justificación humana de los empeños mercantiles y mercuriales de Grant y de sus asociados. Empeños esos cuya documentación es tan abundante que Vega no ha podido evitar que dominen la casi totalidad de su obra. Por lo que el lector se ve forzado a concluir que la anexión fue un proyecto comercial arropado por la corrupción de un pequeño grupo de aventureros, funcionarios y congresistas que querían apropiarse por cualquier medio que fuese de las riquezas naturales de Santo Domingo. Con todo, Vega ha logrado escribir una apretada síntesis de la literatura disponible en una rica narración que se lee fluidamente, muy fluidamente y con creciente interés, y que supera y amplía, pero por mucho, a los demás trabajos publicados hasta la fecha sobre los intentos de anexión de la República Dominicana por los Estados Unidos. Creo que puedo hablar en nombre de la Academia Dominicana de la Historia y decir que nuestra institución siente especial complacencia en publicar este nuevo libro de Bernardo Vega, que se suma a sus numerosas obras acerca de las relaciones diplomáticas dominico-americanas, área en la cual se ha especializado. Muchas gracias. Escucharemos ahora las palabras del autor, el licenciado Bernardo Vega Boarí. Muy buenas noches, señores miembros de la Junta Directiva, compañeros de la Academia y amigos. Desde hace años yo me había hecho 3 preguntas con relación a los planes de 1870 de anexar el país a los Estados Unidos. Primero, habían pasado apenas 5 años desde que los ejércitos restauradores habían vencido en batalla, ejércitos compuestos básicamente por campesinos, habían vencido a españoles, hispanoparlantes y católicos. Y me preguntaba cómo era posible que el gobierno subsiguiente buscara una anexión a un país angloparlante y no católico. También me hice la pregunta, ¿por qué el presidente Grant, el héroe de la Guerra Civil Norteamericana que encabezó el ejército victorioso del norte, acogió con tanto entusiasmo la propuesta que le llegaron de parte de los cabilderos que utilizó el presidente Báez, Joseph Fabens, Casno y su esposa, que llevaba varios nombres, era McManus, pero escribía bajo Montgomery también? Y la tercera pregunta, teniendo Grant mucha popularidad y siendo su partido el que dominaba en el Senado de los Estados Unidos, ¿cómo era posible que ese Senado no ratificó lo que le solicitó el presidente Grant con 28 votos a favor de la elección, 28 en contra, 16 ausentes, como se requería 2/3 partes, pues faltaron 16 votos. Tratando de encontrar respuesta a estas interrogantes, aproveché la invitación que me hizo la Universidad de Columbia para ser investigador visitante allá durante un año. No duré el año, cuando llegó el frío regresé, pero suficiente tiempo para trabajar en sus archivos y bibliotecas y documentarme. Bueno, ¿qué motivó a Báez a buscar la anexión, a pesar del fracaso de la anexión a España? Argumentos de tipo defensivo y de tipo ofensivo. Defensivo, José María Cabral
y Luperón lo atacaban dentro del territorio nacional con apoyo del gobierno haitiano. También tenía serios problemas económicos que necesitaban financiamiento. El mejor ejemplo es que hasta se metieron con el préstamo de la Harmon, que era una cosa absurda. Luperón había conseguido el telégrafo, el barco ese, que había sido parte de la flota de la Marina del Norte de los Estados Unidos en la Guerra Civil. Y en lo que se negociaba la anexión, Báez logró de Grant que le enviara barcos de guerra americanos que surcaron las aguas dominicanas y fueron a Puerto Príncipe y presionaron al gobierno haitiano para que no siguiera apoyando a Cabral y a Luperón. También, ya en términos no reactivos sino positivos, digamos, pues consideraba que la economía mejoraría mucho, habría muchos empleos, las minas serían desarrolladas, no habrían las revoluciones continuas de todos los tiempos y el capital norteamericano vendría, los empleados públicos serían norteamericanos, en fin, que la economía le iría bien y le iría bien también a aquellos cabilderos norteamericanos que auspiciaron esto y a los dominicanos del gobierno de Báez, que a su vez él era un gran latifundista, ¿no? Políticamente dejaría de ser presidente. Él menciona en algún sitio que a lo mejor lo nombrarían senador por el estado de Santo Domingo en Washington, sin saber que no llenaba los requisitos para eso. Bueno, ¿por qué Grant se entusiasmó tanto desde el primer momento? Él se escribió a sí mismo un memorándum secreto que no hizo saber ni siquiera a su canciller, explicando que dado los problemas que en ese mismo 1870, año en que surgió el Ku Klux Klan, el ejército que él antes comandaba estaba dedicado casi todo el tiempo tratando de defender a los negros libertos de los ataques de los blancos. Esto me hace recordar lo que yo vi en estos días en la televisión en los Estados Unidos, ¿no? El tema sigue siendo el mismo. Entonces, el buscar una válvula de escape, enviando esclavos libertos a la República Dominicana y otros sitios del Caribe. Eso lo reiteró ya públicamente 5 años después de terminadas las negociaciones o fracasadas las negociaciones para la anexión. Y salió en la prensa norteamericana. Ya aquí en Santo Domingo, Ignacio María González era presidente, pero yo no he encontrado ninguna evidencia de que aquí se supo de ese plan de Grant y cuál hubiera sido la reacción, porque hubiera sido muy negativa. El propio Báez se expresó en varias ocasiones en contra de la inmigración de negros libertos a Santo Domingo, lo que era siempre la tesis de que había que blanquear el país. Y en sus memorias, como dice Framoya Pons, él reiteró en 3 lugares está el mismo pronunciamiento: en su memorándum secreto, en su discurso 5 años después y en sus memorias. Y hasta su hijo, que como siempre sucede o casi siempre sucede, los hijos no son tan buenos como los padres. Su hijo escribió un libro y lo publicó en 1925, dijo que qué pena que mi padre no logró la emigración masiva de negros libertos a Santo Domingo. Yo me acuerdo de eso cada vez que tomo el metro y veo a una mujer blanca parada y un negro sentado. Fin de la cita. ¿Por qué no se lograron los votos cuando el partido de Grant dominaba el Senado? Fue una derrota tan grande para él que algunos historiadores consideran que esa es la gran derrota del primer gobierno de Grant, y hasta provocó que el partido de Grant se dividiera en 2 en las próximas elecciones.
Bueno, primero, la prensa reportaba la corrupción ligada al proyecto de anexión, los cabilderos inescrupulosos, etc. Y hasta Charles Sumner dijo que alguien le había dicho que en Samaná había un solar con un gran letrero que decía Grant, y otro al lado que decía Casno, y otro que decía Favens. Y eso preocupó mucho al presidente de los Estados Unidos. Igualmente perjudicial a los esfuerzos de anexión fue el reporte de David Hatch. David Hatch era un empresario norteamericano que durante la anexión a España fue enviado aquí para conseguir, como lo logró, las minas de sal de Barahona, las administró, pero luego que se fueron los españoles, Báez no solamente le quitó las minas, sino que lo metió preso y lo condenó a muerte, acusado de estar apoyando a Luperón y a los que se oponían a su gobierno. Y lo siguió dejando preso a pesar de la presión de algunos norteamericanos. Pues lo vamos a dejar preso hasta que se consiga la anexión, porque si se pone a hablar ahora, daña la situación, ¿no? Pero David Hatch pudo salir y envió un reporte que provocó una reunión de una comisión del Senado, y ahí salió toda la información negativa sobre corrupción ligada a eso. El canciller de los Estados Unidos tuvo que ir, el general Babcock, la mano derecha del presidente norteamericano, tuvo que ir al Senado y atestiguar, etc. Y en esas discusiones en el Senado norteamericano que provocaron que no se aprobara la anexión con los votos que faltaron, estamos hablando de junio del 70, ahí Charles Sumner pronunció un discurso, fue en sesión cerrada, así que el texto completo no existe, pero los periodistas copiaron, y en las memorias de Charles Sumner también se cita lo mismo, donde él dijo básicamente: al África pertenece la banda ecuatorial y deben de disfrutarla sin ser molestados. Es decir, no deben mandarse gente blanca a las islas del Caribe, que se queden ellas en manos negros. También citó que si se anexaba a la República Dominicana era cuestión de tiempo antes que se anexara a Haití. Es más, Grant en sus discursos hablaba de anexar la isla, entre comillas. Y Grant había sido un gran defensor de Haití, fue el que logró que se reconociese a Haití 20 años antes que se reconociese a la República Dominicana. También dijo que no era verdad que a Europa le interesaba las Islas de las Antillas, que había un problema de que el Estado norteamericano tendría que asumir la deuda dominicana, cuyo monto todavía no se sabía, que así como los dominicanos pelearon contra los españoles, una vez llegaran los americanos habría revolución y guerra, y sobre todo que esa anexión era muy injusta para la raza negra. Esos fueron sus argumentos. Schulz, un congresista de origen alemán, fue mucho más racista. Dijo que estuvo bien que se anexase o se comprase a la Florida, a las Luisianas, a California, a Texas, a Nuevo México, a Nevada, a Oregón, porque eran territorios relativamente despoblados y en la mayor parte por gente de la raza blanca. Otra cosa sería anexar una isla o parte de una isla donde la gente era mayormente mulata o negra. Y ese concepto predominó por años en los Estados Unidos, tanto así que cuando en 1898, es decir, 30 años después, se controló a Puerto Rico, no sería hasta 1916, del 98 al 16, que se le dio ciudadanía a los puertorriqueños y derecho a viajar libremente a los Estados Unidos. Y el 16 se lo dieron porque era el inicio de la Primera Guerra Mundial y se necesitaba poner bajo el servicio militar obligatorio también a los puertorriqueños. Los cubanos fueron controlados bastante por los norteamericanos después de 1898, la enmienda Platt.
Fuerzas Armadas norteamericanas en Cuba, pero nunca le dieron privilegios migratorios a Estados Unidos, como tampoco se lo dieron a los de Filipinas. En este lío de la anexión, con esta controversia sobre la anexión, Haití y Cuba jugaron un papel importante. Gracias a Charles Sumner, Haití logró en 1862 que fuese reconocido por los Estados Unidos y Haití envió un ministro. Nosotros tan solo lo logramos en 1882. Las instrucciones del ministro o del gobierno haitiano a su ministro era: mira, aquí va un dinero, utilícelo ya sea con periodistas, sobornando, pero no logres que el Senado americano anexe a la República Dominicana, porque la anexión de Haití viene inmediatamente después. Primero habría americanos controlando la aduana, etcétera, etcétera. Y en el caso cubano, 1868 es cuando comienza la guerra de los 10 años en Cuba contra España, Carlos Manuel de Céspedes, y los independentistas cubanos que tienen ya una oficina en Nueva York insisten que se le dé el reconocimiento como un ejército beligerante, lo cual significa que los Estados Unidos podría venderle armas, como hizo Inglaterra vendiéndole armas a los del sur de los Estados Unidos, algo que después le costó mucha plata. Y ellos veían mal, los cubanos, que el Senado norteamericano se preocupase por el tema dominicano sin poner en tapete el tema cubano. Sería 6 meses después de que no se logró el voto que el presidente Grant, ante las acusaciones de que él mismo se había lucrado, que había propiedades de él en Santo Domingo, decidió mandar la comisión investigadora, que salió en enero del 71, compuesta por gente de muy alto nivel: el presidente de la Universidad de Cornell, un filántropo de Boston muy conocido, el negro más famoso en esa época, Frederick Douglass. Pero su misión no fue negociar, averiguar qué piensan los dominicanos y evaluar cuánto valía la media isla. Y tan pronto llegaron con su reporte, el Senado lo recibió y lo archivó. No había ninguna intención de abrir el expediente en base a una votación. Fue en ese momento y no antes que Charles Sumner dijo su discurso sobre la viña en la voz, muy conocido por los dominicanos porque un descendiente de Charles Sumner, que fue Sumner Wells, publicó un libro con ese tema, donde citó los párrafos no racistas de ese discurso. Pero hacía ya 6 meses que se había votado. No tuvo ninguna influencia ese discurso porque ya el voto había pasado. Igualmente, el extraordinario papel de los muchos exilados dominicanos encabezados por José Gabriel García, quienes desde Curazao mandaron cartas de protesta por la comisión de investigación, porque no sabían que la comisión lo que era un asunto de relaciones públicas más que algo negociador. Pues mandaron cartas que fueron traducidas y tuvieron impacto, porque yo he encontrado citas de algunos senadores que la habían leído, pero eso ocurrió 7 meses después del voto. ¿Quién queda muy bien en todo esto entre los dominicanos? Gregorio Luperón. Le escribía cartas muy brillantes al presidente Grant, movilizó el barco, el telégrafo, etcétera, etcétera. Finalmente, como siempre, hay que dar las gracias. Doy las gracias a los ejecutivos de la Universidad de Columbia que me invitaron a pasar un tiempo allá. Doy las gracias a Frank Moya Pons, no solamente por lo que dijo hoy, sino porque me estuvo asesorando durante un tiempo cuando vio
los borradores del trabajo, a Eunice Lara, mi asistente de muchos años, a la Academia por publicar este libro, a Jesús Navarro por haber enviado también en la parte profesional, a Irina Miolán igualmente. Finalmente, ustedes verán que el libro este que trata sobre el asunto racial tiene una dedicatoria al historiador Hugo Tolentino Dipp, nuestro experto de raza e historia entrecomillado por el título de su libro. Y él, por suerte para mí, pudo ver el manuscrito y supo enterarte que la obra estaba dedicada a él poco antes de morir. Muchas gracias. El libro estará a la venta, está a la venta a la salida del salón al precio de introducción de 500 pesos hoy. A partir de mañana tienen que agregarle 100 a ese precio, el que desea adquirirlo. Yo espero que eso sirva de motivación para que se agote la edición esta noche. Permítanme invitarles a las próximas actividades de la Academia. El miércoles 7, en la Capilla de la Soledad, sede también de esta academia, la sesión solemne en conmemoración del 156 aniversario de la Guerra Restauradora, con la conferencia, con el discurso. La provincia de Santo Domingo también fue escenario de la Guerra Restauradora por el doctor Santiago Castro Ventura, miembro de número de la Academia Dominicana de la Historia. Y el miércoles 14, en este mismo local, la presentación de la memoria de la Junta Directiva 2016-2019 a cargo de la presidenta doctora Muquien Adriana Sambén y el acto de toma de posesión de la nueva Junta Directiva 2019-2022 que preside el licenciado José Checheco. Así es que nuestro penúltimo acto, antepenúltimo acto, no, el otro ya es de despedida, el otro es de despedida ya. Así es que sin más, les invitamos al clásico brindis que ofrecemos después de esas actividades, mientras agradecemos a la Academia de la Lengua que nos cede tan generosamente este salón y la asistencia de todos ustedes. Muchísimas gracias y buenas noches.